servicios informativos con Jesús Alonso, Marta Pérez, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Seguimos con nuestras entrevistas. La próxima es la entrevista... perdón, no tengo... Sí. La próxima entrevista es del alcalde don Ángel Sánchez y del concejal de Agricultura y Medio Ambiente David Velilla. Entonces, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y vosotros? Pues bien, además un día soleado, pues qué bien. Pues nada, habíamos pensado en hablar, creo que es interesante comentar para el pueblo, pues temas como el presupuesto, temas como, según la oposición, que nos ha llamado la atención, sobre la contratación de personal a través del sindicato o algo parecido. También comentar, porque creo que es necesario comentarlo, el tema de los abandonos del Pleno por parte de la oposición. Y hablaremos claramente de lo que pasó, ¿no? Otra cosa positiva, sobre todo, que es la concentración parcelaria, y otra cosa que hay que reaccionar rápidamente, que es la detección del brote de la bacteria Xylella fastidiosa que ataca las olivas en la vecina localidad de Villarejo de Salmanés. Bueno, pues si queréis empezamos por el mismo tema, el mismo orden por el que he estado, digamos, poniendo los temas, es decir, los presupuestos. Sí, perfecto. Bueno, no sé qué decir. Yo creo que no voy a leer la memoria otra vez porque ya recuerda que la memoria es muy larga, y yo creo que lo podríamos resumir, ¿no? Que son los presupuestos, creo que bueno, aparte del equilibrio, etcétera, creo que afianzan un poco la idea de la política del equipo de gobierno en cuanto a ir aumentando en todo lo posible el gasto social para robustecer el bienestar de los morateños. Creemos realmente, en el equipo de gobierno creemos que la solidaridad es una base fundamental de una sociedad justa y de una sociedad además que debe de convivir en paz. Afianzan también, yo creo, mucho y de una manera muy potente la cultura y el turismo. Evidentemente porque son valores patrimoniales que tenemos ahí que debemos siempre de defender como elementos que yo creo que pueden distinguir al pueblo de Morata de Tajuña, un pueblo que creo que tiene una actividad social y cultural muy importante y que creo que estamos afianzando. Y en cuanto al turismo, aparte también de poner en valor ese valor patrimonial, no hay que olvidar que también tiene una parte muy importante de trascendencia económica, y es que traslada todo ese esfuerzo que hacemos nosotros, le traslada a una oferta que al final lo que atrae es visitantes a Morata que en definitiva pues mueven y potencian el comercio y la economía, ¿no? Creo que en eso los presupuestos yo destacaría eso, y luego también quizá como novedad, ya que una vez que hemos pasado los 3 primeros años de gobierno y que ya hemos podido un poco ajustar y hacer todo aquello que dependía de nosotros y que dentro del programa lo llevamos, es decir, podemos afirmar que dentro de la programación que llamamos política, todo lo que dependía exclusivamente de la acción municipal del equipo de gobierno está hecho, y ahora solo nos queda también seguir intentando reclamar todo aquello y trabajar todo aquello que tiene que venirnos. Tenían como digo, la novedad, creo también importante, de la participación ciudadana en una parte de la inversión del presupuesto, que es donde se puede desarrollar, porque por desgracia los presupuestos son al final una cuestión de decir esto es lo que tengo que pagar al cabo del año para que esto siga funcionando, y son gastos ya prácticamente cerrados, personal, los gastos de la electricidad, del agua, del mantenimiento de jardines, etcétera. Todo eso ya prácticamente está ahí, ¿no? Y no lo podemos ver. Los ingresos son los que son. Incluso también recordamos que hicimos un esfuerzo en
en tratar de que no la presión fiscal sobre los morateños se ajustara y se equilibrara. Hemos conseguido el IBI, no se puede bajar tampoco porque no se trata de rebajar los impuestos a lo loco, pero sí que dentro de esas posibilidades que tenemos de gastos, que no subiera más y que esté ahí por lo menos sujetando que la presión fiscal a los motivos fuera mayor. Y dentro de eso, como digo, al final esa participación que hemos dejado 40.000 euros, que ahora ya vamos a empezar lo explicará casi mejor el concejal de Hacienda, que lo sabe técnicamente mejor que yo, a que haya una participación y que sea el pueblo quien decida en qué se van a gastar esos 40.000 euros. Bien, yo lo que veo, efectivamente, las acciones que se están tomando ahora mismo de cara al turismo y demás son muy interesantes de cara a que dan rendimiento a corto plazo. Pero sí me gustaría, no en este momento que es tal vez prematuro, pero pensar un poco en el medio y largo plazo, ahora que van a venir las elecciones. Es decir, pero como política general de gobierno del ayuntamiento, es decir, por ejemplo, tocar el tema del crecimiento del pueblo. El tema del crecimiento del pueblo es una cuestión, en mi opinión, digamos, de supervivencia. Es decir, dicen que aquel que está en la corriente de un río y no nada en contra de la corriente, pues se lo lleva. Es decir, necesitamos crecer poco, pero necesitamos crecer para mantener una media de bienestar que es el mismo que vamos teniendo. Simplemente es ese apunte para que penséis un poco. Sí, eso indudablemente que eso es lo ideal, ¿no? No comparto que que los gastos que se producen en turismo sean gastos destinados únicamente a un periodo inmediato, porque esto es una inversión a largo plazo. De hecho, en 3 años, que no es un periodo ni corto ni largo, pero tiene su relevancia, ya se ha ido viendo que la inversión tiene rendimiento, pero esto desde luego no puede acabar aquí. Pero sí que es cierto que no solo Morata, sino el resto de los municipios, lo que vamos es si no cambia la política del gobierno, vamos a una situación de un futuro cuanto menos incierto por la cuestión de los ingresos. Si es que es muy sencillo. Tenemos una subida de ingresos únicamente de 64.415 euros respecto al año 2017 y sin embargo vamos a tener más gastos obligatorios, digamos, ¿no? Entonces yo creo que urge una reforma de la ley de haciendas locales y urge una reforma de la financiación local. Ahora que está tan de moda la cuestión territorial, parece que solo se habla de las comunidades autónomas y los municipios somos los primos pequeños de la película y al final costeamos con un montón de servicios que al final, al ser la administración más cercana al vecino, pues no nos queda más remedio que tenerlo, y hay muchos ejemplos. Tenemos el tema de la Bescam, de la policía. Hay una incertidumbre sobre qué va a pasar con la Bescam. La Bescam es una subvención que recibe el ayuntamiento de 302.000 euros. Hoy por hoy es asumible para Morata de Tajuña, pero desde luego si no el año que viene o el siguiente la Comunidad de Madrid no da esa subvención, habría que retraer del resto de políticas 302.000 euros para cubrir la seguridad, que en nuestra opinión, desde luego, ahí la Comunidad de Madrid tiene que seguir costeando eso. Y luego tenemos cuestiones que nosotros saludamos, pero que hay que sentarse y ver, como el acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda, que plantea, todo con sus matices, una subida salarial mínima de 1,75% para el salario de los funcionarios en 2018, que supone para el municipio de Morata 68.097 euros más. Con lo cual, si vemos que hemos subido solo en ingresos 64.000 euros y solo en salarios ya, por el acuerdo firmado por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, va a subir 68.097, esa subida que hemos tenido respecto al año 2017 ya no la hemos comido. En 2019 la subida mínima será del 2,25%, suponiendo una subida de 88.000 euros, y en 2020 una subida del 2%, que haciendo 80.000 euros. En total, el Ayuntamiento de Morata se pondría en el año 2020 con 4.124.070 euros de gastos en personal.
nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la subida de salarios de los funcionarios, porque los funcionarios desde el inicio de la crisis y seguramente mucho antes tienen una falta, una minoración del poder adquisitivo muy alarmante, pero lo que no puede hacer el gobierno, una vez más, es plantear una serie de acuerdos con los sindicatos que no va a pagar el ministerio. O sea, a nosotros no nos suben un 75% más nuestra participación en los tributos del Estado, ni un 2% en el año que viene, Entonces, si nosotros no tenemos capacidad para generar más ingresos y el gobierno no nos da más participación, al final esos acuerdos que ellos firman arriba, acuerdos con los que estamos de acuerdo, los ayuntamientos siguen pagando más. Si a eso unimos la incertidumbre de la Abascal, que son 302.000 euros más, pues al final no es que no podamos, no es que los políticos morateños, y ahí incluyo al Partido Popular, no seamos capaces de mirar a un horizonte a 10 años vista, sino que es que siendo realistas y poniendo los pies en la tierra, las posibilidades económicas del municipio se ven estranguladas, porque como no hay una ley de financiación en condiciones, hemos dependido siempre de los impuestos derivados del ladrillo, y en el momento que explota la burbuja inmobiliaria, pues los ayuntamientos se ahogan y poco a poco, siento ser un poco pesimista, nos vamos muriendo. ¿No es cierto que el gobierno ha dado la oportunidad o el permiso para gastar parte de los superávit de los ayuntamientos? Sí, bueno, hoy por hoy estamos desde la Concejalía y Intervención, estamos analizando cuáles son, qué es lo que realmente plantea el gobierno, porque hay que cumplir una serie de parámetros muy concretos, y luego tampoco deja claro si podemos utilizar un superávit anual o un superávit acumulado. El Ayuntamiento de Morata de Tajuña tiene un superávit acumulado muy potente, que vendría muy bien al municipio poder gastar ese superávit acumulado, y el superávit anual es menor. El Ayuntamiento de Morata lleva varios años, tal vez desde los 3 últimos del gobierno del Partido Popular y el nuestro, con un superávit importante. Pero claro, nosotros lo que le pedimos al Ministerio es que se define y nos deja. Además, luego hay que tener muy presente que te permiten gastar el superávit en unas cuestiones determinadas. O sea, yo no puedo ni generar nuevos servicios, yo no puedo, aplicar nuevas políticas. Podríamos, arreglar calles, una serie de cosas estructurales, pero que claro, que luego quién va a mantener esas calles, quién va a mantener esos edificios nuevos que construyas, todo eso. O sea, las inversiones luego tienen aparejados un gasto corriente muy concreto que también necesitamos poder sufragarlo, porque hacer un edificio que luego no puedes dotar de conserjes porque no te dejan contratar, que no puedes dotar de actividades porque no puedes generar nuevos servicios, al final no te sirve de nada. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso para que se comprenda quizá. A mí me gusta intentar que a ver si todo, porque a veces hablamos de ingresos, de financiación y nos podemos perder, pero para poner un ejemplo de cómo funciona el tema del reparto de los ingresos que tiene el Estado para las diferentes administraciones. Al final unos revierten en la comunidad y otra parte revierte en el municipio. Y por poner un ejemplo, en el tema inversiones, el Estado destina a unos planes de inversión en las comunidades autónomas, que luego que son realmente para los municipios, X dinero al año. En este caso, a la Comunidad de Madrid le revierte un X de dinero para que a su vez invierta en planes de inversión regional que hacemos los municipios. Pues para que pongáis un ejemplo y veáis cómo está funcionando esto, para que lo entendamos bien. Ahora mismo, por ejemplo, el plan de inversión regional para 2016-2019, es decir, en el periodo que estamos ya consumiendo, que nos queda ya prácticamente un año, Morata tenía 2.400.000 euros para destinados a poder invertir dentro de un plan regional que sería para Morata. Bueno, pues de momento estamos esperando un alta de la Comunidad de Madrid para arreglar las caballerizas, y el otro dinero también le tendremos que nosotros poner en diversas inversiones que nos tienen que dar permiso para hacerlo. Sería mucho más sencillo si ese dinero nos llega a los municipios y directamente en el periodo 2016-19 podemos ir haciendo nuestras inversiones. Pero de esta manera lo que hacen es que nos tienen agarrados y no podemos sacar. Otro ejemplo, todavía penden 800.000 euros que esperemos que este año se ha comprometido ya
en palabra el director general de la administración local con este municipio, con el Ayuntamiento de Morata, de por fin ya ejecutar las obras de un alta del Prisma, o sea, del anterior plan de inversiones, que es del 2000, creo recordar, el 2008-2011, 2008-2011, o sea, estamos hablando ya de 10 años de retraso, que luego como no tenía dinero la Comunidad de Madrid, o como estaba bastante mal, se pasó y se alargó hasta el 2015. En el 2015 nosotros, nada más que entrar, estuvimos a punto de perderlo porque estaba sin solicitar. Logramos ahí hacer unas gestiones y pudimos recuperar 789.000 euros y pico, no recuerdo exactamente la cantidad exacta, pero estamos hablando de 780.000 euros, un poco más, poco menos, en arreglar calles. Desde el 2015, estamos en 2018, hoy en el primer trimestre ya pasado, y seguimos, por favor, ya parece ser que lo quieren hacer este año. Lo tienen que ejecutar ellos. En este caso el Prisma aquel lo tenía que ejecutar la Comunidad de Madrid, y ese dinero que era de inversiones para Morata está ahí en el limbo. Quiere decirse que un poco hace a lo que yo antes decía, todo lo que depende de nosotros está hecho, todo lo que nos tienen que hacer pues está ahí en stand-by, está ahí esperando. Jolín, oye, que también somos un pueblo que necesita ese apoyo, ¿no? Por supuesto, has dicho la palabra clave, en mi opinión, la palabra inversión. Hablamos de gasto. En un ayuntamiento casi siempre se habla de gasto, pero poco de inversión. Yo no digo que sea el de Morata, pero suele ser común. La inversión es la clave del crecimiento sostenible y del empleo sostenible. Lo que tenemos ahora, que me parece muy bien este boom de gente que viene, que tal, bueno, fabuloso. Estamos haciendo caja, el pueblo de alguna manera corre el dinero, hay mayor comercio, pero ese empleo no es sostenible. La cuestión es pensar, y fijaos lo que os voy a decir, pensar en un plan estratégico junto con la oposición. Porque ahora hablaremos de la oposición. Hay mucho más, Jesús, no solamente con la oposición, con los demás municipios, con toda la comarca. Bueno, mira, es que a lo que dices, fíjate el ejemplo, y además otro ejemplo palmario. Madrid Activa, no sé si os suena Madrid Activa. Sí. El eje de sureste seguro que sí os suena. La comarca de aquella famosa eje de sureste, vosotros que habéis estado, que estamos todos los ayuntamientos de la zona implicados. Madrid Activa es una empresa que está destinada a promover inversiones y infraestructuras precisamente para ir potenciando la economía a medio y largo plazo, como tú bien decías. Bueno, pues Madrid Activa, si tú ves el presupuesto de la Comunidad de Madrid de 2018, está destinado a Madrid Activa 1.400.000 y pico euros, creo recordar, o 1.100.000, no, exactamente no, pero sé que es 1.300.000, 400.000 euros lo que la Comunidad de Madrid pone a Madrid Activa para que funcione. Madrid Activa se supone que tiene que invertir, crear inversiones para que esa infraestructura que tú estás pidiendo, que nosotros venimos reclamando, porque precisamente no debemos de olvidar que la comarca del sureste, por eso digo que no solo la oposición, es mucho más, la oposición y los municipios. La comarca del sureste venimos reclamando precisamente ese fallo en infraestructuras, esa demanda, tenemos la renta per cápita general más pequeña de la Comunidad de Madrid, y se debe a eso. O sea, daros cuenta, estamos hablando que Madrid, Morata, Chinchón, estamos a 13 kilómetros. Cuesta casi media hora llegar a Chinchón. No puede, los autobuses de línea no pueden subir a Chinchón porque las curvas que tiene la carretera no son capaces. Eso es lo que estamos demandando, porque eso es lo que precisamente estrangula la economía, porque si no tienes, hablo de transporte, pero ahora mismo estamos a punto de ya tenemos desplegada una empresa, porque depende de las empresas también, de la voluntad de la empresa. La fibra óptica Morata está esperando que una empresa con otra se pongan ya de acuerdo para dar ese servicio, y va a empezar a funcionar los morateños en el 2018, cuando ya los demás pueblos lo tienen hecho. Bueno, pues lo que te decía, Madrid Activa, que gasta 1.140.000 la Comunidad de Madrid en mantener esa empresa, las inversiones que ha hecho a lo largo de estos 3 años, si multiplicamos 1 millón por 3 años, son 3 millones mínimo. Bueno, pues las inversiones a lo mejor se reducen a 200.000, a 100.000, pues estamos tirando el dinero. Es una muy mala gestión del gobierno regional. ¿Para qué? O sea, un dinero que tenía que venir a inversiones, preferiría que no lo hubieran dado a nosotros. Seguramente, aunque hubieran sido 5.000 euros, por lo menos tendríamos unos bancos.
yo qué sé, pero para que veas tú que va mucho más. Efectivamente, yo creo que la estrategia donde está tú apuntas, de ahí venía lo de la Asociación del Sureste, porque veíamos que ese no era el sistema. Entonces, algunos ayuntamientos, casi todos, bueno, en principio todos los ayuntamientos pensamos hacer una asociación precisamente para ir de la mano para pedir esas inversiones que tú dices. ¿Qué ocurrió? Que en el interín de que íbamos a firmar, pues hubo un mandato político así puro y duro para que los municipios que dependían del Partido Popular no firmaran aquel acuerdo, y se quedó ahí en stand-by, y así seguimos. Efectivamente, tú has dado la clave, es que es esa la clave, es que no se puede abandonar a los pueblos, y es que la inversión no puede depender de una tercera persona que te lo doy a discreción según me apetezca o no. Sí, Ángel, pero una inversión tiene que ir respaldada de un proyecto. Y el proyecto, un proyecto que sea ambicioso y sostenible, como he dicho antes, sería lo ideal, y repito lo que he dicho antes también, hacerlo con la oposición. Tenemos y vemos, percibimos los que vamos a los plenos, una tirantez casi continua entre la oposición y el gobierno. Y eso no me lo negaréis porque yo estoy ahí. Yo sí. Yo sí, bueno, pero es que tú, perdona, te voy a ir en plan personal. Eres de una pasta especial, la cual no sé, te agradezco y te felicito. Porque, oye, las lanzadas las recibes con una sonrisa. Hombre, casi siempre. Y reacciona muy bien, ¿vale? Y te lo digo pues con toda la confianza que nos une. Entonces tú ahí no te incluyo en esa tirantez, ¿no? Porque además sacas el capote y muy bien, me parece fenomenal. Pero si esa tirantez existe, y lo hemos visto en algunos plenos. Entonces, qué pena que no hubiera proyectos conjuntos, que si hay un proyecto por el cual trabajar dos partes, no se separan porque son interesadas las dos partes. Y esos son los proyectos estratégicos. Eso yo estaría dispuesto pues a hablar con quien fuera, porque es una idea de unión en primer lugar, y en segundo lugar es una cosa de decir, vamos a poner en marcha algo ambicioso, donde al estar todos tirando de la misma cuerda al mismo tiempo podamos llegar a algo en concreto, y pedir dinero con un sentido, porque cuando tú haces una inversión, alguien te va a preguntar, ¿y qué beneficio me da esta inversión? Y como tienes un proyecto, le dirás, pues este. Sí, eso es evidente. Morata de Tajuña hoy está gobernada por nosotros, ayer estaba gobernada por otros, y en un futuro estará gobernada por otros distintos. Vete tú a saber quién será. Ciudadanos, Podemos, una agrupación independiente, el PSOE o el PP. Quien sea, ¿no? Y lógicamente, para tú generar un futuro tienes que contar con todo el mundo. Pero claro, también con la lealtad de todo el mundo. Y tengo un ejemplo que a mí me duele especialmente. Yo pensaba y pienso, porque soy así de cándido, que cuento con el apoyo del Partido Popular para el tema de la concentración parcelaria. Porque yo conozco perfectamente al portavoz de la oposición, y sé que él sabe como yo que eso es el futuro. Sin embargo, en el propio pleno de presupuestos detecté cierta desavenencia de última hora que no entendí, y pensaba que algo tan importante para el municipio y con tanto futuro para la agricultura morateña iba a contar con el apoyo de la oposición. Yo no me resigno a seguir intentándolo, pero eso es lo que tiene que haber una lealtad entre las partes, independientemente de la tirantez del pleno, que yo creo que muchas veces es propia del enfrentamiento. Yo no le doy más importancia, de verdad. O sea, no porque yo sea de una pasta distinta. Yo llevo ya unos años sentado no sé si en el pleno se llama escaño, bueno, ahí en la silla, y me llevo fenomenal con toda la gente que ha pasado por allí. Entonces creo que hay veces que parece, claro, el vecino que está oyéndolo pues lo puede detectar de otra manera, que parece que las cosas son más duras de lo que son. Hablo en el ámbito personal, mis compañeros yo creo que piensan exactamente igual que yo. Bueno, es decir, que es cierto que a veces las cosas pueden subir de tono, pero siempre desde... Te estás postulando para ser tú la palanca de
de conexión. ¿De? De conexión, yo me gustaría decir de puesta en común. No. Oposición y gobierno, puesta en común. A mí me gustaría decir que esa tirantez a lo mejor a veces ha sido pues muy... a veces en el acordamiento político puede parecer, pero en general yo creo que no hay esa exageración. Lo que pasa que como en todo, dice, mirar, es un chiste muy malo, ¿no? Pero dice, una mota negra en una sábana, ¿qué hace? Pues un blanco perfecto, ¿no? Es decir, la mota es lo que se ve, todo lo demás no se ve, pero la sábana es mucho más amplia. Es decir, las desavenencias lógicamente tienen que existir, pero yo creo que la lealtad institucional está por encima de todo, y al final sí que ocurre a veces pues que te enciendes, te acaloras, y que pueden ocurrir algunas historias, pero que en general yo creo que, bueno, esa tirantez pues es la típica tirantez política, pero para nada hay una tirantez personal ni de animaversión. Al contrario, no es la primera vez ni será la última que con la gente de la oposición podemos coincidir en otros menesteres y estar tranquilamente pues disfrutando de muchas cosas, ¿no? De hecho, yo sé que lo negarán, pero creo que la oposición en el último pleno se veía abocada a aprobar los presupuestos, porque nos hicieron 5 propuestas, 5 enmiendas que estaban incluidas en el presupuesto. Por lo tanto, y hablo desde la experiencia, si tú incluyes 5 propuestas y está en el presupuesto, tienes que aprobarlo. Izquierda Unida hace ya unos cuantos años incluimos 91 enmiendas al presupuesto del Partido Popular, posiciones políticas antagónicas, pero buscando el bien común del municipio, y aprobamos esos presupuestos sin ningún tipo de problema. Bueno, pues tenemos que, si queremos tratar los demás temas, que pasar un poco el tema, ya que lo has nombrado, de la concentración parcelaria. ¿Tienes alguna novedad? Me había entendido que sí. Ya nos hemos puesto en contacto con, no sé si lo he dicho ya aquí, pero si lo he dicho lo repito, con la Escuela de Agrónomos. Estuvimos el señor alcalde y yo reunidos con Luis Ricote, con el director de la Escuela de Agrónomos, a quien quiero desde aquí agradecer la disposición que desde el principio ha tenido para ayudarnos, y absoluta y desinteresadamente. Es decir, la propia Escuela de Agrónomos, quiero agradecerla porque está viendo que efectivamente también tiene que defender el campo de Madrid, y que esto es una oportunidad única. Solamente quería agradecer a Luis Ricote y a la escuela esa disposición. Nos reunimos con él y bueno, pues el departamento de Economía de la universidad va a trabajar con nosotros haciendo... Ángel lo explica un poco mejor. Va a fiscalizar un poco y asesorar los trabajos de realización previos a la concentración parcelaria. A nosotros, y yo creo que a la gente, eso le tiene que tranquilizar, porque bueno, contar con la universidad siempre es bueno, y ellos nos van a ayudar gratis a llevar todos esos trabajos, y van a formar parte un poco van a auditar esos trabajos que vamos a ir haciendo, y el siguiente paso que hemos dado es pedir a Catastro los datos concretos de todas las parcelas, con el objeto de hacer ya una primera reunión en la que vendrá la universidad, en la que estará el Ayuntamiento de Morata de Tajuña, para explicarle a la gente que a partir de ese momento vamos a empezar a trabajar en pro de la concentración parcelaria. También queremos hacer una reunión en este proceso con la Asociación de Agricultores y la Comunidad de Regantes, en las que le presentaremos todo esto de una manera formal, y bueno, pues intentando que ellos también participen, y de hecho si ellos quieren, en esa mesa de presentación del proyecto estarán. ¿Es un plan integral o coge parte de la vega o...? Va a ser un plan integral de toda la zona de regadío, toda la zona de regadío de la vega. No vamos a coger el secano, de momento no lo vamos a abordar. También es cierto que porque el proyecto era más caro, el proyecto que vamos a sacar a licitación hemos estimado que vale unos 36.000 euros. Sabéis que bueno, la licitación luego será un poco más baja, pero bueno, en torno a 36.000 euros, y bueno, pues los otros eran mucho más kilómetros. Los de Fuentidueña han hecho lo mismo.
Primero empezaron con el regadío, Sí. y ahora están con el secano. No decir que me he copiado un poco, Has estado allí, claro. No, pues oye, eso sí que es interesante. Teniendo un buen plan, todas las vicisitudes que van a crearse para implantarlo, pues serán más fáciles de explicar cuando ya tienes la respuesta directa. Mira, esto lo vamos a hacer por esto. Y las amenazas que hay, como estuvimos hablando cuando vino aquí el presidente de la Asociación de Regantes de Fuentidueña, que dijo que se iban a quedar sin agua aquellos que no hicieran concentración o por lo menos no tuvieran un mínimo de explotación de las tierras. Eso creo que debe ser el punto clave de muchos propietarios que están aquí y dicen, bueno, yo sí, es que es fundamental. Que a ver si un día vendo esto. Y ahora mismo llevamos un mes y pico de lluvias. En la que yo veía ayer, porque me lo recomendó Ángel, unas imágenes del río Ebro que está absolutamente desbordado. Los embalses del norte están a niveles superiores al 70%. El embalse La Tajera, que riega el Tajuña, está ayer al 18%. Y estoy contento porque estábamos al 4%, estamos en Limos. Al 18%. O sea, entonces, los problemas para regar aquí, aunque llueva mucho, hace falta que llueva mucho más, porque después de mes y medio estamos al 18%. Entonces, bueno, sí se sabe que la concentración parcelaria pues entubaría todos los cafés, es que es una condición necesaria. Se ahorraría muchísimo agua con eso. Lo hemos explicado varias veces, pero no me canso de hacerlo. La concentración parcelaria era algo que al menos Izquierda Unida, creo que el PSOE también, lo llevaba en el programa electoral. Y no me duele emprender decirlo porque hay que reconocer las cosas. Yo, cuando me tomo el mando de la Concejalía de Agricultura, a los pocos meses descarto el tema. Digo, mira, es que esto va a ser un objetivo demasiado ambicioso. Pero sigo buscando otros y vamos a la Dirección General de Administración Local y de Política Agraria, el alcalde y yo, a buscar una subvención o un plan de inversión para la renovación del regadío. Le dijimos concentración parcelaria no, pero vamos a renovar el regadío. Y nos dijeron allí que era una condición absolutamente imprescindible la concentración parcelaria, o al menos empezar o estar hecha, o empezar a hacer los trámites para que ellos nos contemplen para una inversión, una subvención que van a sacar este año. Por tanto, ahí nos vemos obligados a retomar el tema sin ningún tipo de duda, porque es que no se renovará el regadío de Morte de Tajuña si no hay concentración parcelaria. No se puede tener las dos cosas. Entonces hay que tenerlo en bloque. Sí. Además estaba subvencionado, decían, por el 80%. Sí. Aquella que estuvimos la concentración, el regadío. El regadío, claro. La concentración parcial es 100%. O sea, lo que es la concentración es el 100%. Hasta incluso, para que te hagas una idea de hasta lo que es, hasta incluso la escrituración, es decir, todos los gastos de papeleo, para que nos entienda la gente, de escrituración de las nuevas tierras, del aclaramiento de las tierras anteriores, etcétera, que puedan faltar documentación. Hasta eso entra, es decir, incluye hasta la inscripción registral de las tierras para los propietarios. El 100% la concentración, el 80% el regadío. Vale. Ahí tiene que haber un estudio económico muy fino. Eso es lo que hemos encargado. Las empresas con las que hemos trabajado que se dedican al sector, la verdad es que es alucinante. A mí se me hace barato 36.000 euros con todo lo que hacen. Tienen un equipo de ingenieros agrónomos, un equipo de arquitectos, topógrafos, tienen economistas. O sea, es un conjunto que el ayuntamiento per se seríamos imposibles de con ese conjunto de profesionales decirle al vecino, oiga, usted tiene que poner a disposición de este proyecto sus tierras por esto. Y ellos lo explican fenomenal. Nosotros no tendríamos posibilidad de llegar a los 600 y pico propietarios con esa capacidad de explicación técnica que van a tener ellos. Muy bien. Siguiente y último punto, el tema de la Sileya. Explicar un poquito al pueblo. Esa preocupación. La preocupación ya viene de largo. Ahora ha surgido y ya se ha trasladado a los medios de comunicación, pero yo recuerdo que cuando ya hicimos la última feria del aceite y del olivar, o sea, del olivar y del ajo, perdón, en la reunión que tuvimos con el director general de Agricultura, que estábamos también David y yo,
pues dentro de todo lo que estábamos hablando, de cómo yo le pedí personalmente al director que dentro de la feria de alguna manera explicara a los agricultores morateños qué era eso de las sileyas, porque yo ya tenía conocimiento de que en Italia había creado una verdadera catástrofe a nivel agrícola en el olivar, en Baleares a nivel del almendro también, había saltado al Levante, y dentro de lo que o sea, es decir, hay que empezar un poco a pensar de que no es tampoco, si lo hacemos bien, tampoco es el desastre absoluto, sino que hay que estar previniendo y hay que tenerla muy en cuenta. Es decir, es una enfermedad muy grave que no afecta al fruto para nada, es decir, no contamina en absoluto el producto. El producto es normal, lo que hace es que corta las arterias el xilema de los árboles, lo corta y deja de fluir la savia y por lo tanto se seca. Es decir, no es tampoco algo que pueda ser contaminante, tóxico, tal, no, simplemente que seca el árbol. Entonces sí que nos preocupaba ya, y ya se incluyó una charla en aquel entonces, sabiendo que en el Levante sabiendo que por ejemplo en Jaén, sin ir más lejos, que son lógicamente los grandes productores de aceite de España, están preocupadísimos con este tema, y toda la gente lógicamente del sector del olivar, del almendro, de los cítricos, está preocupado porque está ahí, y que se ha detectado ahora ya un olivo en Villarejo. Pero quizá también a lo mejor el que más técnicamente puede hablaros de ello es David, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros vamos a trabajar junto a la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid la verdad es que actuó con una celeridad que yo creo que fue muy oportuna. El mismo día que se detecta el brote, a través del BOCAM declaran, hacen oficial el brote, y ya reúnen a los ayuntamientos afectados, que son Villamanrique, Valdaracete, Fuentidueña, Extremera y Villarejo. Entonces ya están trabajando con ellos cómo afrontar el primer paso. Sí que es cierto que es bastante agresivo la manera de atajarlo, y claro, lo que hay que hacer es prevenir todo lo posible para que no tengan que producirse talas y quemas indiscriminadas, como ha tenido que pasar, como ha pasado en algunas zonas de Italia, que se han perdido hasta el 90% de las plantas. Es que no hay antídoto, claro. No, es una bacteria, no es que se transmite a través de la mosca blanca, y hoy por hoy no hay. Bueno, hoy por hoy no, o sea, la sileya no es algo que sea nuevo. O sea, hay países como China que lo llevan sufriendo muchos años. En Italia el primer brote se da hace aproximadamente 7 años, y llevan 7 años mal conviviendo con la sileya fastidiosa. Aquí tenemos los casos que ha dicho Ángel. Ahí me parece que leí también algún caso más en Lleida, y ahora el primer caso en la Comunidad de Madrid. Yo creo que la Comunidad de Madrid se lo está tomando en serio. Ya hemos solicitado participar de ese comité de urgencia, y bueno, pues os iremos informando. Yo sí que pido a la gente tranquilidad. O sea, no nos volvamos locos. Esto es algo que está ahí, pero que no se van a morir mañana todos los olivos. Vamos a estar tranquilos, precavidos, a mantener las tierras en el mejor estado sanitario posible. Es decir, y lo digo porque lo he visto, cuando se poda, hay que eliminar los restos de poda, no se pueden quedar en el campo. Los restos de poda son un foco de infección importante. Entonces lo que hay que hacer es pues eso, mantener unas buenas prácticas agrícolas y esperar. No exterminar la mosca blanca. Ya, pero hay más vectores. Si lo enfoca el problema que tiene es que no es un solo vector, hay más vectores la mosca parece que es el que más, pero hay hasta incluso mariposas, orugas. O sea, es muy complicado, porque si fuera un solo vector se atacaría al vector y estaría, pero no hay más vectores. Eso es uno de los problemas que tiene. Bueno, pues nada, ya estamos informados los morateños de todo este tema, y bueno,
la preparación es la clave del éxito, decía un antiguo jefe mío. Sí. A mí me gustaría solamente por cerrar, porque tiene mucha razón. se ha quedado ahí un poco para que veas lo complejo. Se ha quedado ahí un poco, aunque lo ha explicado muy bien David, pero sobre el crecimiento que has dicho estratégico, sí. es que es fundamental. Fíjate para que veas el cambio que hemos pegado. Hace 20 años estábamos hablando de un aeropuerto en Campo Real, estamos hablando de un puerto seco en Villarejo, estamos hablando de una M60 a 2 kilómetros de Morata, estábamos hablando que se abría unas estructuras y unas plataformas que podían potenciar una dinámica económica y una dinámica en estructuras, como tú bien dices. Hoy día todo eso no hay nada. Se ha anunciado, hay un puerto seco en Arganda, pero que no hay tampoco nada en concreto. Se ha anunciado así como fuegos de artificio en principio, y poco más. Es decir, estamos ahora mismo que tenemos que reconstruir el sureste de Madrid, y ahora mismo lo que más le está preocupando a todos los ayuntamientos de la zona, excepto a Morata, Villarejo, Arganda y Rivas, Colmenar, es la despoblación. Se están despoblando, se están quedando vacíos. O sea, tenemos que empezar primero a buscar estrategias para que no se queden vacíos los pueblos, y luego buscar las estrategias económicas. O sea, el problema es más grave de lo que parece. Lo que pasa es que nosotros sí que es verdad que Morata sigue aguantando, sigue creciendo, y seguimos creciendo poquito a poco, pero de nada te sirve montar un plan estratégico económico tú solo aquí aislado, como si fueras la aldea de Obelix y Asterix y Obelix, ¿no? Que al final tiene que ir todo reconducido. No, por supuesto. Lo que pasa es que un plan económico conlleva un plan tecnológico también, porque con el tema de la robotización, la gente va a poder trabajar desde su casa perfectamente, muchísimas veces, en muchos casos. De hecho, alguien hay aquí que están aquí. Entonces, absolutamente cierto. Ahí no hace falta a lo mejor plantear un polígono industrial, sino tal vez un parque, infraestructura, un parque industrial, no polígono, sino simplemente sitios suficientemente acondicionados y con sistemas de formación puntual o punta para los críos. Es que los críos que salen de aquí de Morata son súper inteligentes, y supongo que los jóvenes con él igual. Son materias primas de primer orden, con lo cual pueden empezar ahora a invertir en conocimiento, en programación. Hay que replantearse todo, Jesús. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La inteligencia artificial, por ahí van los caminos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer como siempre. Igualmente, muchas gracias a vosotros.